Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. Hoy día es viernes 30, vamos a dar inicio a nuestra clase taller de intervención en terapia ocupacional. Hoy vamos a revisar algunos puntos de la entrevista y después van a hacer entrevista. Ustedes trajeron instrumentos para hacer entrevista. Algunos puntos generales de la entrevista. Vamos a ver el cómo entrevistar. La parte que ustedes hicieron ahora, que fue la preparación. Sí. Antes de llevar a cabo una entrevista, el profesional debe revisar los antecedentes de la persona, debe consultar a los otros profesionales que están trabajando con esta persona y también debe preparar el ambiente. ¿Qué características creen que podría tener este ambiente o que uno debiera fijarse en el ambiente? Bueno, Paula. Privacidad. Privacidad. Otra característica del ambiente. Que no haya ruido ambiental. Disminuir en lo posible el ruido ambiental. ¿Qué más? Comodidad y como que sea un ambiente acogedor, que dé confianza. A eso mismo iba a decir yo, me gano. Bien, entonces, Nicolás, ¿cómo sería ese ambiente? El ambiente como de confianza sería a lo mejor un ambiente como tranquilo, que tenga como el espacio adecuado también, iluminación adecuada, y además de eso que el profesional sea como una persona cálida que pueda transmitir esa confianza, de que no sea así como a quién le estoy hablando, como que trate de ser más acogedor, yo creo, no sé, por decirlo de alguna forma. Y como que antes de comenzar la entrevista, conversar de cosas triviales, no ir como de lleno en la entrevista. Ya, uno podría hacer como una introducción, sí. Exacto. Algo importante también del terapeuta, si uno está partiendo, tiene que practicar antes, ¿ya? Bueno, para eso nos va a servir esta asignatura y les va a servir las que siguen, pero aún así en sus primeros enfrentamientos es muy importante que ustedes, el cerebro generalmente lo podemos engañar cuando practicamos antes, ¿ya? Entonces uno puede practicar y puede practicar frente a un espejo, puede practicar con un compañero, con un colega, con alguien de la familia, pero es muy importante nuestras expresiones y cómo eso lo vamos transmitiendo. ¿Mm? Hoy día también les había pedido que estén disponibles con la cámara, ¿cierto? Sí. Una parte de esa preparación es revisar la entrevista, preparar el set, el ambiente. También es importante el evitar las interrupciones. ¿Ya? Si uno trabaja en un equipo, el poder informar que voy a estar haciendo esa actividad y que necesito cierto tiempo, silencio, no recibir interrupciones. Porque no siempre vamos a tener un lugar solo para nosotros. Hay que revisar la luz, hay que revisar las distancias. Bueno, en tiempos de COVID hay que revisar las distancias aún más amplias. Se supone que necesitamos 4 metros de distancia con una persona para poder hacer una entrevista. Profe, Dígame. disculpe que la moleste, pero unas compañeras estaban preguntando si esta actividad es con nota porque tienen problema al ingresar a la clase por No, temas esta de es una internet. actividad formativa. No es con nota. Bueno, gracias. ¿Mm? Me llamó la semana pasada que la entrevista es una formulación de preguntas. ¿Mm? El tema es cómo se plantean esas preguntas y eso va a influir en la calidad y en la cantidad de la información que voy a obtener y también en la relación y el conocimiento del usuario que voy a poder llegar a tener. Sirven más las preguntas abiertas, ¿ya? Pero, o sea, en realidad no sirven más.
hay preguntas abiertas que me pueden entregar más información del usuario, pero también requieren mayor manejo en la entrevista. Porque nos puede pasar que al hacer una pregunta abierta tengamos mucha información. Entonces, si queremos hacer una pregunta abierta sobre sus principales ocupaciones, es probable que si entrevistamos a una persona mayor terminemos hablando del nieto y de dónde vive el nieto y de la hija que tiene este nieto, entonces se nos dispersa demasiado. Entonces, es bueno mezclar ambas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las cerradas nos entregan información precisa. Pueden ser dicotómicas, un sí o un no. Pueden tener alternativas. Uno le puede plantear ciertas alternativas a la persona o puede esperar solo una o dos palabras de respuesta. Preguntas abiertas que permiten que la persona se explaye, pero hay que prestar mucha más atención al contenido de esas preguntas para poder ir canalizando la información. Y además, también, gracias Carolina, hay que direccionar la entrevista. ¿Ya? Entonces no es, un buen entrevistador no es el que deja que la persona hable libremente 2 horas, sino que es tomando los elementos que la persona me entrega, poder guiar la entrevista para tener los puntos y la información que yo necesito para el proceso. Es importante también durante las preguntas y durante el proceso de entrevista que la posición del terapeuta ocupacional es neutra. No tenemos que emitir juicios de valor. Yo no puedo decir si eso es bueno o es malo. ¿Sí? Hay que tratar de ser neutros durante la entrevista. Entonces hay que ser conscientes de cuáles son nuestros valores y necesidades y poder identificarlos para que no interfiera la comunicación con el otro. Entonces, si no puedo emitir juicios y tengo que hacer ciertas preguntas, ¿cuáles debieran ser mis respuestas? Algo de esto vimos en el ejercicio del día martes, que era que tuvieron que hablar un compañero y el otro tenía que estar callado. Y la mayoría se sintió escuchado, a pesar de que el compañero no hablaba, pero mientras ustedes eran el que escuchaba, les pasó que tuvieron ganas de retroalimentar lo que decía el compañero. Sí. ¿Qué se sugiere durante el curso de la entrevista? Uno es un intento de parafrasear, que es como, que no es decir lo mismo que dijo la persona, sino que es tratar de comprender lo que dijo la persona y decirlo con nuestras propias palabras. Parafrasear me ayuda a ver si es que yo estoy entendiendo lo que realmente quiere decir la persona y también ayuda a que se sienta atendido, escuchado y que yo pueda confirmar esta realidad. Entonces nos ayuda a los dos el parafrasear, que no es repetir, sino que es reinterpretar lo que dijo la persona. Esa es una. Y de tipo de respuestas, podemos identificar 2, las respuestas de conformidad y las respuestas afectivas. Las de conformidad se van a usar como para comprender mejor los hechos. Y es parecido a parafrasear, o sea, de modo que es como, tú me estás diciendo qué, y yo trato de explicar con mis palabras lo que ella me dijo. Y la segunda son las afectivas, que es cuando se quiere reflejar como los sentimientos de la otra persona. A mí en general las afectivas creo que son las menos adecuadas. Es muy difícil saber lo que la otra persona siente. Por lo tanto, es mejor preguntarle. Entonces uno puede hacer preguntas abiertas para guiar esa conversación. Entonces, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué significa para ti? O más directo, ¿qué emoción sentiste?
¿Qué te pasó con esa emoción? Cuéntame el hecho un poco más preciso. ¿Sí? Entonces poder ir precisando, pero no, como nos dicen las respuestas afectivas, intentar no ponerlas para. Entonces yo no puedo decir, entonces yo creo que tú te sentiste triste, porque voy a estar poniendo yo mis palabras y mis emociones en lo que ella me relata. Es mejor preguntar, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti? Y también pedirle a la persona que hable en primera persona. A veces tenemos bien incorporado el hablar del uno. Uno a veces no sabe muy bien cómo expresar lo que siente. Uno a veces se siente triste cuando no es considerado, ya, por los otros. El uno es como un genérico, no soy yo. Y eso también hace que me pueda identificar menos con lo que me pasa. Entonces, intentar practicar ustedes y además promover en la entrevista el hablar del yo. Yo me siento. A mí me pasa. ¿Mm? Y eso además en la comunicación para una entrevista hace que la persona no se sienta ni agredida ni generalizada, sino que es lo que a mí me está pasando. Entonces, yo no entiendo muy bien lo que tú me quieres explicar. No es que tú no te estás explicando bien. ¿Mm? Yo necesito más información para poder registrar bien estos hechos. No es que tú estás súper desordenado en lo que me estás contando. ¿Mm? También es importante mantener en la entrevista la atención y la observación. Si yo me distraigo durante la entrevista, la otra persona lo va a notar. Yo voy a perder el hilo de lo que estoy conversando y además no voy a poder tomar la información que ella me está entregando. ¿Mm? Y también durante si yo estoy con atención en la persona completa, en lo que ella me está contando, lo que le está pasando, puedo ir conectando con, por ejemplo, si ella está cansada, si mis preguntas le incomodan, si he llegado a un tema que es crítico y que ella quiere o no abordar, ¿Mm? Si ella se está emocionando con mis preguntas, si se está molestando con mis preguntas. Entonces, yo eso lo puedo observar, pero es importante que lo pueda verbalizar también o hacerle preguntas de qué es lo que le está pasando con estas preguntas, con esta entrevista, cómo se siente durante el proceso de entrevista. ¿Mm? No hacerlo constantemente, porque eso interfiere en la comunicación. Si yo le pregunto a cada rato cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente. Pero sí, al estar atentos y al observar, yo puedo leer el lenguaje corporal de la persona. Siento si se está alejando de mi conversación, si me está escuchando, si realmente me está prestando atención, si es un tema que le complica, si yo me empiezo como a complicar, a alejar de mi interlocutor, si hago acciones como de bloqueo. ¿Mm? Todo eso uno lo va observando. Y aunque parezca más o menos obvio, el escuchar. El escuchar permite que yo pueda responder de manera efectiva. ¿Mm? Escuchar también significa no emitir juicios sobre la vida de la persona y tener una apertura para escuchar abiertamente lo que me está diciendo y no mezclarlo con mi realidad. ¿Mm? Y también puede pasar en unos inicios que estamos tan preocupados de hacer una buena entrevista que estamos pensando en lo siguiente que vamos a preguntar, cuando debiéramos estar en el presente. La semana pasada hicimos un ejercicio, no, esta semana, hicimos un ejercicio corto que era de atención plena.
¿ya? Que es darse cuenta cómo pasan mis pensamientos y cómo yo me estoy concentrando en lo que estoy haciendo, ¿ya? Es muy difícil si yo estoy pensando en mis próximos 3 pacientes que tengo que atender, que yo realmente esté escuchando. ¿Algo de esto que les llame la atención? ¿Quieran comentar? Profe, a mí la parte como de las preguntas de afectivas, como que no me quedó claro. Ya, Como que no entendí muy bien a qué iban y eso. ya. Son respuestas, ¿ya? Entonces existen tipos de respuestas durante la entrevista, que es, por como uno le hace preguntas, la persona me dice algo, y lo que veíamos la semana pasada es que uno tiene el impulso de responder algo más. No es aconsejable dar consejos, ni emitir juicios, ¿ya? Porque mientras dura la entrevista, yo no tengo toda la información. Entonces, lo que puedo hacer para que la persona se sienta escuchada y yo además pueda comprender lo que me quiere decir, uno es parafrasear. ¿Mm? Otro es dar respuestas de conformidad. Las de conformidad es intentar preguntar en mis palabras lo que ella me está diciendo, para ver si yo comprendí bien o si tengo que preguntarle algo más. Y las otras son respuestas afectivas. Y en las respuestas afectivas, lo que hace el terapeuta es interpretar lo que la persona pasa. Entonces, yo podría decir, entonces yo en esa situación con tu marido, me habría sentido muy invalidada. O habría sentido mucha rabia y tristeza. Esa es una respuesta afectiva. Pero yo sugiero ocuparlas lo menos posible. Porque la mayoría, o algunos modelos de comunicación dicen que es imposible que yo sienta lo que le está pasando al otro. ¿Ahí sí, Nicolás? Sí, mucho más claro, gracias, profe. ¿Qué sugiero Yo yo estaba de respuesta? confundiendo. Ah, ya. Por eso, porque yo sugerí otra cosa. Puede haber sido eso. Lo que yo sugiero en vez de dar respuestas afectivas es intentar profundizar con la persona. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Podrías poner en algunas palabras sencillas cuáles fueron esas emociones? Si volvemos al hecho, ¿cuál crees que fue la emoción que más sentiste? O que incluso ahora, recordando, ¿qué te pasa? ¿Sí? Sí, pero intentar profundizar más que dar respuestas afectivas, que también se sugieren, pero que a mi parecer son muy difíciles, porque uno pone palabras en la otra persona. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? Profe, mentira, ¿quién fue? La Paula creo que puso. Ah, mentira, la Caro. Que cómo tendríamos que, no sé si interrumpir a la persona si se explaya demasiado, porque se supone que nosotros queremos llegar a cierta información. ¿Cómo se podría hacer eso? De hecho, esa le iba a preguntar igual, porque al menos cuando a mí me tocó hacer entrevista, por lo que le conté la vez pasada, ¿Mm? si sentía que como que se estaba yendo hacia otro lado, yo podía decir, ya, entonces a ver, déjeme ver si entendí. Lo que le pasó fue tal y tal cosa, pero eso también sería como parafrasear, ¿o no? ¿Se podría utilizar? Sí, es como parafrasear. Sí, es importante, por eso es muy importante estar atento a la entrevista, porque más que uno no le dice en general, ya deje de hablar de eso, ¿ya? Claro, es que uno no puede llegar y cortarlo de uno, sino que tiene que buscar el modo de que sea como más sutil, ¿o no? Claro, y escuchando uno puede volver a ese punto, en el punto donde todavía íbamos hablando de algo que tenía que ver con la entrevista. Entonces, si usted me va a relatar su tiempo libre, la universidad, las opciones que hace,
estamos en eso, uso del tiempo libre. ¿Qué actividades realiza? Pasamos a la productividad del trabajo y de repente pasamos al seguro de cesantía, a la pandemia. Entonces yo voy a intentar volver con el trabajo, que fue la última ocupación, o voy a intentar volver con el uso del tiempo libre. Cuando te gusta leer, entonces, ¿cómo seguimos en esa parte? ¿Cómo intentar retomar? Volver atrás, pero con algo que haya dicho, como decía Carolina. Entonces, como parafrasear e ir volviendo. Hay que prestar mucha atención y hay que volver al punto donde queremos como encauzar la conversación. Tanto como técnicas, no, yo creo que es más la atención y parafrasear, esas dos cosas, para poder ir volviendo al tema, como encauzando la conversación. Ahora, vamos a un trabajo cortito, donde ustedes van a... Ay, no, mejor lo vamos a hacer conmigo. Necesito un voluntario con cámara, eso sí, que quiera hacer un ejercicio conmigo. Lo iba a mandar a hacerlos en parejas, pero prefiero que me vean para que lo hagamos. Un voluntario con cámara. ¿Ese fue un silus o fue un arrepentimiento? Ya, profe, yo. Es que mi internet está tan malo que se me puede caer en cualquier momento, entonces prefiero no arriesgarme y quedar ahí. Gracias, Luz. Así que mejor que Nico lo haga. Ya, súper. Nico, yo te voy a decir una frase. Te voy a decir una frase. ¿Ya? Y tú no me digas nada. Solo anota o piensa en cómo te sientes cuando yo te digo eso. Y el resto de los compañeros también tienen que prestar atención. ¿Ya? Ya. Espérame, voy a ir a buscar algo para anotar, que no tengo nada más. No, pero si no dijiste Tenía nomás mi una frase. Solo Ya. préstame atención. Mírame. Ya. Nicolás, ¿por qué hiciste eso? 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 ¿Cómo te sentiste en esas 3, 4 frases? ¿Te sentiste igual? Sí, como que en verdad me dio como un poco de, o sea, como de risa, pero fue porque fue como el momento, yo creo. Pero claramente, dependiendo del tono de voz, uno puede sentir cosas diferentes en cuanto a la posición de la otra persona. O sea, como en una es como más de llamar la atención, como que te están retando, y en otra es como más, así como de buena onda, pues, ¿por qué hiciste eso? Así como de querer saber más lo que está diciendo la otra persona. Porque, claro, o sea, poniéndome en el rol de que era la terapia, como queriendo indagar más, es diferente al decir, ¿por qué hiciste eso? Así como juzgándote. ¿Y te dan ganas de seguirme hablando cuando te pregunto así? Apaga tu cámara nomás para que no se te caiga el coso. Ahí sí. Profe. Sí, ahora te escucho. Ahora, en el fondo lo que decía yo es como, claro, si fuera la terapeuta y me estuviera preguntando, ¿por qué hiciste eso así como con tono fuerte? Es como juzgándome. En cambio, si me lo pregunta así como, Nicolás, ¿y por qué hiciste eso? Es como queriendo indagar más. Entonces, claro, se siente distinto. Pero yo en particular ahora me dio como gracia la forma en que lo dije. Ya. Oye, ¿y cuál te invitó más a conversar? ¿En cuál me hubieras respondido? Así como, sinceramente.
Cuando En te la estaba como última, yo retando, creo. No, en la última, así como Nicolás, ¿y por qué hiciste eso? Así como un tono más asertivo, como de invitarme a conversar, porque no es algo como que me esté juzgando. En cambio, en los otros tonos, uno parecía burlesco y el otro parece que como más de juzgar, entonces claramente no. ya. Si no me equivoco, fue el último. Sí, también depende de la receptividad, otros podrían encontrar otros, pero pasa eso, es Claro, una frase súper sencilla, y cambian mucho los gestos, cambian como yo lo recibo, cambian como lo que me pasa, así como, ¿por qué voy a dar explicaciones? O ya, me voy a sentir sí, escuchado. y es súper complejo porque, o sea, igual yo me doy cuenta de que tener como uno de repente no es consciente como de su propio rostro o de lo que está indicando en el lenguaje no verbal. Entonces, tener esa conciencia de decir las cosas con un tono de voz particular y además poder decir esta es la cara adecuada para decirlo, es como igual eh, impresionante. O sea, es una habilidad súper difícil de trabajar, yo creo. No es como algo de la noche a la mañana. A mí me pasa de repente que me dicen, me dijiste esto, pero tenía esta cara, es como, con mi polola me pasa a veces que estoy así como hablando algo eh, y me dice, sí, pero me dijiste esto y pusiste esta cara. Entonces no sonó como broma, porque yo a veces como que le hago tallas sarcásticas, pero no suenan como broma porque mi cara no es de broma. No Claro, sé si me entiendes. sí, Entonces, entonces es como eso. A mí por lo menos me cuesta. No sé al resto, pero a mí me cuesta. sí, varios De han repente no comentado. soy consciente. Dicen, no se siente Sí, igual, el tono de voz influye, sí, una vez me pasó algo así, sí, es verdad, es difícil trabajar eso. No sé, la comunicación tiene muchos componentes que tenemos que ir trabajando, ¿ya? Pero también está la conciencia de sí mismo, o sea, está todo lo gestual, verbal y no verbal, y además está de fondo la intención de la comunicación. Yo tengo que ser claro, consciente de cuál es mi intención comunicativa y qué hay detrás de eso. exacto. Sí. Muchas gracias, Matías. Inventé nombre, Nicolás. Gracias, Nicolás, por el ejercicio. Y ahora vamos a ir a No, de trabajar nada. en las parejas. Vamos a fijarnos en todos estos componentes que les acabo de contar, más apertura, cuerpo y cierre de la entrevista. ¿Mm? Quiero que identifiquen también qué pasa con todos estos componentes durante la apertura, que ya anticipamos un poco, que es cuando yo hago la introducción de cuál es la intención de la entrevista, cuáles van a ser el objetivo, la duración, como algunas características, y además inicio el rompehielo. Como decía una compañera, yo no puedo partir con las preguntas más difíciles. Y cuerpo, que es donde yo capto la mayor cantidad de información que quiero tener, y el cierre. Las entrevistas tampoco se interrumpen abruptamente, así como, ok, estamos listos. ¿Ya? Uno tiene que hacer un cierre sintetizando ciertas cosas, tratando de parafrasear para tener registrado realmente la información y lo que la persona me quiso decir. ¿Mm? Esto tiene parejas aleatorias que hicimos la semana pasada. Araceli, ¿con quién estaba? Estaba con la Fernanda. Ahí está, con la Fernanda Uribe. Listo. Carolina y Ribarra. No me asignó, pero tengo entendido que ahora voy a ser con la compañera Paula Chacón. Paula Chacón, perfecto. Javier Profe, una Hernández, consultilla dígame. antes de... ¿Sí? ¿La intención que tiene la entrevista uno se la da o no, en el fondo? Sí. Porque es que o sea, lo que me da duda es como qué intención le puedo dar yo a la entrevista con un compañero, porque claro, o sea, es un poco complicado, pero ya, me Pero queda la claro. intención puede ser varias. Uno puede ser conocer a tu compañero o compañera. ¿Ya? También podría ser practicar esto mismo que decías que habías identificado una dificultad, que es sobre tus expresiones y cómo hacer coincidir lo que quiero decir
con lo que muestro. Otra podría ser poder hacer una escucha atenta de lo que dice el compañero. Son distintas intenciones de una entrevista. Otro sería poder escuchar y tener más información del compañero. Ah, ya. Javiera, ¿con quién está? Con Paula Bendaño, profe. Paula justo pregunta, profe, ¿quién entrevista esta vez? 10. Entrevisten 10 y 10 minutos y nos alargamos un poco en la clase, ¿pueden? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Alguien que no pueda? Si entrevistan Sí, 10 y profe. 10 minutos y después venimos a hacer el cierre. Bueno. Ya. Profe, mi Katherine. compañera no está. Ya, lo hace conmigo. Katherine, ¿con quién está? Yo estaba con la Bárbara, pero no se conectó hoy día. Ah, ya, entonces lo puedo hacer con Luz. ¿Sí? ¿Ningún problema? Súper. Martina Cifuentes, ¿con quién está? Profe, mi compañera tampoco está. Ya, Profe, veamos. mi compañera tampoco. Súper. Entonces, Martina se va con Michelle. Matías Naiman. Estoy solo. No, no falté la clase pasada. Ya. Nicolás, ¿con quién estás? Sebastián Vargas. No ¿Que sé no si vino? está ahora. No. Ah, no está. Ya, entonces Matías se va a ir con Nicolás. Ya. Ya, y me queda Romina y Tania. ¿Ustedes estaban juntas o solo quedaron? Solo, o sea, no estábamos juntas, pero igual íbamos a ser juntas. Ah, Y maravilloso. solo quedamos. Excelente, ven, el destino las unió. Ya. Vayan en grupo, intenten prender sus cámaras para que vean esto de los gestos y todo. 10 minutos cada uno y anoten en sus dos roles, como entrevistador y como entrevistado, qué les pasa, para que podamos hacer feedback después. ¿Ya? 10 minutos cada uno, volvemos y cerramos en 10 minutos. Nos queda media hora de clase. Ya, adiós. Ya, profe. Adiós. Ay, profe, moví ¿Qué? algo y se me fue la sala de grupo. Ya, espérame, después que se unan todos, puedo enviarte de nuevo. No, sí se fue. Todas estas ideas que uno ya tiene de la persona están instaladas, pues. Pero es un buen ejercicio para tenerlo en consideración. Nicolás, ¿cómo te fue? A mí me fue bien, solamente que igual me tocó con Mati, que yo he compartido mucho con él, he tenido la oportunidad de formar como una amistad igual, más allá como de netamente lo de académico. Eh, entonces igual como que fue un poco complicado porque ya como que nos conocíamos, entonces de repente indagar un poco más allá costaba porque había muchas cosas que uno sabe del otro, pues, o sea, tenemos intereses en común también. Eh, pero lo que sí, por ejemplo, puedo decir es que de mi rol como de entrevista, o sea, así como de entrevistado, perdón, ¿Mm? sentí como que le faltó un poco más de continuidad a la entrevista. De hecho, Mati igual se dio cuenta y me lo dijo él. Como que eso le costaba trabajar. Y yo sentí también, aparte de eso, un poco el tema de los gestos. Como que uno está como que le cuesta estar serio. Entonces, como que de repente las preguntas se pueden interpretar de otra forma. Eh, más allá porque nos parece como un poco graciosa la situación y como nos conocemos, entonces es como raro. Y yo creo que igual eso sería un punto a trabajar en Mati, como el tema de la gestualidad, como del lenguaje no verbal. Que es que yo siento que eso es lo más complicado. Y bueno, el rol como de entrevista,
me sentí cómodo, traté de ser lo más profesional posible, pero de repente como que igual me salían las risas. Entonces como que lo que sí también me di cuenta es que me faltaba como hacer preguntas quizá un poco más cerradas, porque de repente como que hacía preguntas muy abiertas, sobre todo la del final. eh, o sea, que tampoco, claro, no quería cortar de golpe, pero la del final como que no me dio tiempo, entonces pasó que se empezó como a cortar la entrevista. Mm. Pero eso, em, siento que igual el tema de los gestos, como que todavía me falta mucho. Ya. El tema de los gestos y eso. Como de tu expresión no verbal. Sientes que no tiene completa coherencia con tu expresión verbal o con tu intención de comunicación. Exactamente, me pasa eso. Me pasa eso. Gracias, Nicolás. Vamos a ver la Romina que me estaba Bueno, levantando la mano. Sí, es que quería agregar a lo que decía Nico, el ponerse como nerviosa, y el otro que también ponía, al menos a mí me puso nerviosa, era el estar mirando mi cara. Como que cuando uno está en entrevista presencial no se fija mucho en los gestos que hace y trata de generar como gestos que sean acorde a lo que uno está preguntando. Pero como ahora no estaba, yo estaba viendo mi cara, era como que eso me ponía más nerviosa y trataba como de que sea coherente con lo que expresaba. Sí, es un buen ejercicio, o sea, es un buen y mal ejercicio. La pantalla nos da esa posibilidad de mirarnos mucho más. Yo cuando veo mis grabaciones, es así como, no, veo como 3 segundos y se las envío nomás. Pero es un buen claro. ejercicio el poder mirarse, pero sobre todo hay que intencionar no mirarse todo el rato, si no uno termina hablando con uno mismo. ¿Ya? Entonces, nos da una buena opción de mirarnos y realmente ver esto que decían, pues, o sea, nuestra comunicación no verbal, porque yo creo que la Al profe mayoría se de le las veces... cortó un poco, creo que es su señal. Ah, Porque, puede ser la hora. sí, Por eso, da a como mí las dos me marca oportunidades. que está en rojo Ah, su señal. no sé qué será. En realidad, solo porque me rehúso a conectarme con cable. Tengo fibra óptica, pero me da flojera. Pero sí, sí continúa, Lore. Entonces, tienes dos opciones, que es que nos permite prestar más atención a nuestra comunicación no verbal, pero no quedarnos en lo narciso de mirarnos solo a nosotros. ¿Mm? Qué bien. Javiera, ¿algo? Ay, ¿Tienes tu micrófono cerrado? disculpe por la interrupción antes de que le pregunte a Javiera. No sé si fui yo el que me corté o fue su señal, porque yo veía que... Ah, es la mía. Ya, Estamos bien. entonces fue yo. No, profe, que, o sea, con Paula, o sea, en realidad yo no conozco a nadie del curso, entonces como que para mí sí era algo nuevo, era como diferente, y creo que anduvo bien, aunque cuando como que ella me entrevistó, o sea, yo ya estoy como acostumbrada, entonces como que conté muchas cosas así muy en un ratito y como que de ella saqué súper poca información porque como que yo le preguntaba algo y ella como que, claro, respondía, pero como otras cosas, así como que no lo que yo le preguntaba y como que me evadía el tema, entonces como que yo trataba de volver y muchas veces, entonces como que noté que no sé, quizás yo no planteaba bien la pregunta, entonces ella no me entendía y respondía como diferente, así como que yo le preguntaba algo y ella lo respondía y después lo preguntaba más directo y como que creo que después de la tercera o cuarta pregunta pudo responder a lo que yo le estaba preguntando. Ya, hay harto de eso también en la entrevista, que es como de la expectativa de respuesta. ¿Ya? Y también siempre tenemos que cuestionarnos, como decía Javiera, si yo realmente hice la pregunta para esa respuesta. Y si no, también hay otra. ¿Por qué esa persona no me quiere responder esa pregunta? Pueden ser Yo las dos ahora cosas. como que lo pregunté de tantas formas que pensé que era como que ella no quería responderme y después con la respuesta que me dio al final como que dije, ah, sí, creo que ella no quería responderme esto o algo así. Esa sensación me dio, Ya, pero eso uno fue... puede ir ayudándolo con el parafraseo también, como tratar de repetirle. Entonces, si yo te hice esta pregunta y tú me respondiste esto, ¿crees que estás respondiendo mi pregunta? Como, Claro.
Claro, porque a lo mejor yo no entendí, a lo mejor ella cree que me dio la respuesta. Entonces, el parafraseo en eso funciona más a lo mejor que insistir en la pregunta. Si yo te pregunto esto, tú me dijiste eso, ¿me estás respondiendo mi pregunta? ¿O crees que faltaría algo más? O si no, en el lugar de uno, yo siento que no estás respondiendo mi pregunta. ¿Podrías decirme algunas cosas de esta respuesta o prefieres que pasemos a otra? Mejor ella también podría tener la opción de decir, no, sé que prefiero no hablar de esto. Ok. Ay, Ya como estrategias para ir viendo. ¿Mm? ya. Bien. 2 personas más que me quieran contar. Una, ahí terminando. ¿Yo? Sí, Carolina. Bueno, a mí me pasó con mi compañera que yo fui la primera en entrevistar y yo lo hice así como un modo, como medio serio. Entonces, como traté, inconscientemente fui como más profesional, por decirlo así. Y resulta que mi compañera después cuando me entrevistó fue como mucho más, ¿cómo decirlo? No Informal. fue como tan seria, claro, fue como mucho más informal. Y de hecho como que ella me preguntó muchas más cosas y se fue fluyendo como mucho mejor la entrevista. Así que ahí me di cuenta que a mí me faltaba igual como tal vez mezclar un poco de lo que hizo ella también, para que no fuera como tan así plano. Sí, por eso yo justamente te iba a decir esto de lo profesional, no sé, como que en general somos terapeutas ocupacionales. Es de lo formal o lo informal y la cercanía que uno puede tener. Y eso hay que irlo midiendo, que es como, estaba pensando en como cuando uno está en la televisión, pero hay que ir midiendo el timing y la respuesta que me va dando el otro. Hay preguntas, Es como un equilibrio, ¿no, ¿Entonces? profe? sí, como el equilibrio y también la relación con el otro. ¿Ya? Como que no sé si existe un equilibrio, existe más la relación que uno va instaurando. Por ejemplo, si yo entrevisto niños, ¿ustedes creen que yo les podría hacer preguntas como muy concretas? Y entonces, ¿cuál es tu nombre, tu edad? Difícil. ¿Cuál es tu área de interés favorito? Difícil. ¿Ya? Si uno entrevista adolescentes, como, ¿ustedes son adolescentes o adultos? Si yo con ustedes me pusiera demasiado estricta durante la clase, y les hiciera preguntas muy directas y serias, ¿ustedes creen que habría así como intención de escuchar? Tal vez un poco menos. Pero por el contrario, si yo los entrevistara y en realidad hiciera cualquier cosa, estuviera con la pata acá arriba y todo fuera una chacota, tampoco. Como que hay contextos, hay personas, hay una relación terapéutica, entonces es importante ir midiendo como el tiempo y la relación que se va dando. ¿Mm? Y además también es súper importante tener en consideración qué me pasa a mí. ¿Ya? Si yo trabajo, por ejemplo, con jóvenes infractores de ley y consumidores de droga, probablemente voy a tener que establecer ciertos límites. Si es mi primer trabajo a veces, como que existen todo eso, o si a mí me queda más cómodo el hacer una entrevista en un tono más pausado que hacer una entrevista más animosa. Entonces, están las dos cosas que se tienen que conjugar, quién es mi interlocutor y cómo yo me siento cómoda también. O sea, yo no podría hacerles así como, muy buenos días, entonces estamos, porque no soy así. A lo mejor otros sí son. Y ahí como respetando los tiempos también míos y del otro. Y ahí lo reflejaba Carolina muy bien. Martina, dígame. ¿Vamos a volver a hacer actividades así? Sí. Ah, ya. Es Vamos a volver que a hacer lo que me actividades. pasó con la Michelle ¿Mm? es que yo le tengo mucha confianza, ya nos conocemos, entonces ella me entrevistó primero y ocupé casi todo el tiempo. Ya. No alcancé a preguntarle mucho a ella. Sí, a lo mejor va a ser bueno que para la próxima hagamos parejas con personas que no conozcan. Para intentar otra cosa. Como que conozcan menos. Claro, ¿Mm? ya es verdad. Sí. Profe, lo que Diga. nos pasó a nosotras es que primero nos pusimos a conversar de la vida. Sí, también pasa Y mucho esto cuando después, uno va a hacer una tarea puntual, pero quiere saludarse un rato, y es común además en estos tiempos, y también en lo presencial. La verdad es que yo he tenido estudiantes que la primera media hora la dedican a conversar. Lo que pasa es que además esto está muy acotado en tiempo. Entonces uno de repente entrevista media hora, 40 minutos, y claro, ahí se puede dar 10 minutos para hablar de la vida. ¿Mm? Hicieron más la introducción ustedes, entraron en calor, sí. y se les acabó el tiempo. Sucede también.
Nos vamos a seguir haciendo ejercicios de este tipo para ir tomando distintos elementos, ¿ya? El curso está compuesto por 6 notas. Uno es el diseño de entrevista y la otra es aplicación de entrevista. Eso en 3 unidades. El diseño de entrevista va a ser en base al caso, ¿ya? Y después vamos a tener que hacer una actividad simulada donde ustedes entrevistan, todavía tengo que ver cómo lo hago con la actividad simulada, donde ustedes entrevistan a una persona que es como el de su caso, ¿ya? Después viene la segunda unidad, que tiene 2 evaluaciones, donde ustedes diseñan una entrevista grupal para un terapeuta ocupacional que trabaja en el área de su caso. ¿Ya? Vamos a intentar que sean reales y no van a ser simuladas. Y después en la entrevista ese profesional que trabaja en el área que ustedes tienen el caso. Y la tercera unidad también son 2 evaluaciones y es un diseño de entrevista narrativa y una aplicación de una entrevista narrativa. ¿Sí? Esa va a estar complicada la entrevista. Sí, por eso es la última unidad, la vamos a hacer como en enero ya. Vamos a haber aprendido todo esto, ¿ya? Pero me parecen interesantes estos primeros componentes, más que empezar a hacer una entrevista, porque como les he dicho, hay textos que uno puede descargar y aparecen todas las preguntas, pero lo importante es aprender las habilidades para hacerlas. Claro. Profe, una consulta, ¿los porcentajes de esas notas van a ser todos los mismos? No, son... La primera unidad tiene un 30%, la segunda unidad un 30% y la segunda un 40%. O sea, la tercera un 40%, que es esta que es más difícil que dijiste, la narrativa. Entonces el diseño... O sea, tiene sería 10, como... 10 y 20 la aplicación. Y después la segunda Ya. unidad 10 y 20 y después 20 y 20. Los programas supone que los iban a subir entre hoy, porque los tiene que subir Carmen Gloria, yo aún no tengo plataforma. ¿Ya? Por eso les cuento ahora. Van con escala de apreciación. Y espero recordarlos durante el fin de semana para trabajar en la escala de apreciación y en las indicaciones para enviárselas. Profe, ¿y las fechas más o menos de la primera evaluación? Primera y segunda. Como para tenerlo en mente igual. O una prox. Espérenme. Supone que nosotros tenemos receso el 16, ¿cierto? Es que ahí estaba media topada. Sí. Debiera ser para el viernes 9. Viernes 9. Sí. Ya. O viernes 23. Déjenme confirmarles, porque ese es con caso simulado. Entonces igual tengo que ver qué tanta factibilidad tenemos del caso simulado, y si no, a lo mejor vamos a hacer entrevistas grabadas. Pero déjenme resolverlo, ¿ya? Profe, Ya, el lunes 9 de noviembre. estoy mirando o de octubre, dic- no, noviembre. Ay, ya. Tendría que ser entonces, ya no, es más adelante, tendría que ser viernes 13. Viernes 13. Sí, viernes 13 o viernes 27 después del receso. Déjenme mirarlo, va a depender de eso, si es grabado o si es simulado, cuánto me demoro en conseguir la gente y en el diseño. ¿Ya? Pero entonces, ¿En qué? la próxima semana trabajamos en el caso clínico que tienen, diseñando una entrevista pensando en ese caso. ¿Ya? Y con los 2 textos que les he recomendado, que es el de terapia ocupacional y el de espiritualidad. ¿Y Ya. eso dónde están? Yo ¿Cómo? no los he leído. Es que yo no los he leído, no sé dónde están. Se los voy a enviar, envié el otro, iba en inglés, eso sí, pero alguien me dijo que lo tenían en español. Ya. ¿Puedo buscar? Entonces, profe, las notas van a ser como grupales. Sí. Ya todas grupales. Entonces, Sí. ya. Entonces, de la próxima semana empezamos a trabajar en el diseño de entrevista según el caso clínico que tienen, que es con el que hicieron los mapas mentales el semestre anterior. Con esos casos vamos a trabajar. O sea, tienen los casos, tienen los mapas mentales, ahora hay que hacer las entrevistas. Profe, o sea, es que esa semana del viernes 13, es esa semana, chicos, la que tenemos como Sí, toda la esa evaluación. semana Sí, de morimos. hecho eso le íbamos a comentar porque tenemos prueba de lunes a viernes. Es que es la Sí, semana de por eso evaluación. Viernes.
Claro, Entonces Para es que la toda esta tenemos, semana de súper evaluaciones, cargadito. porque además la intención es que después nosotros lo alcancemos a revisar en la semana que sigue. mm, Por eso es la es semana de que evaluaciones. ¿Y tienen el día viernes igual, esa evaluación? Sí, De es que lunes a tenemos viernes. todos los días tenemos algo. Ya, Estamos súper, déjenme pensar en una idea. ¿Ya? Por Déjenme favor. ver cómo lo podemos hacer. Sí, por eso es que sigo pensando en esto, si va a ser grabado o simulado. Y ahí podría pensar en diferirlo para la semana que sigue. Pero también tengo que mirar el calendario, porque recuerden que las fechas tienen que estar ingresadas en cierto periodo. Entonces tampoco depende completamente de mí. claro. ¿Ya? Pues lo bueno es que vamos a empezar a trabajar desde este lunes. Entonces tampoco es tanto trabajo. Lo vamos a empezar a preparar ya desde este lunes, con el diseño de la entrevista. Ya, profe. ¿Ya? Y lean los dos Muchas gracias. textos, porque los vamos a estar ocupando. Eso es todo. Profe, ¿cuál es? Creo que usted los había dicho y yo se los había preguntado, pero igual los quiero anotar de nuevo, si los puede repetir, por fin. Ya, uno es el Los capítulo nombres. 22 del Miller Spackman. Ya, Y el otro tiene un nombre, déjenme buscarlo. El otro es, que tiene, no sé cómo es la traducción, déjenme buscarlo. Espiritualidad en la práctica de la terapia ocupacional. ya. Ya, pero tengo los dos textos aquí. Lo que sí tengo una versión más antigua del Miller, entonces la voy a enviar igual. Ya, profe, muchas gracias. ¿Por qué lo va a enviar por el chat, profe, o por otro No, se medio? los voy a enviar por correo ahora. Les voy a Ah, enviar ok, los dos gracias. textos, ¿ya? profe, le quería preguntar algo igual, porque usted dijo que tenemos que empezar a trabajar en las preguntas de la entrevista Sí. y creo que con mi grupo ya avanzamos eso, pero no sé si fue porque usted lo dijo, es Sí, que ya no me trabajamos acuerdo. un ratito en eso, pero la idea es que ahora ya incorporen estos dos textos y todo lo que hemos visto para un diseño de una entrevista completo y bueno, que es el que lleva una nota de un 10%. Ah, ya. Ya, Ya. profe. Profe, en la unidad 2 dijo que el diseño, o sea, como